Y vamos a hablar con Miguel Saredi, que es presidente de la Mesa de Acción Política del Partido Federal, es concejal de La Matanza y es productor agropecuario. Miguel, buenas tardes, soy Julieta Tarres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julieta. Ayer leí un tuit tuyo que voy a leer, si te parece, para arrancar, que dice: la política de precios máximos termina perjudicando a todas las empresas de la cadena agroalimentaria. Además, traerá un colapso en la industria láctea, pues con esos precios máximos hay empresas que están perdiendo mucha plata. Es un hilo, en realidad, y este es el tuit que lo inicia. Quiero preguntarte por esto, porque entiendo que vos te quejaste varias veces por la política de precios máximos. Sí, porque la política de precios máximos es una política, por ahí la gente que nos está escuchando no lo sabe, que desde marzo ha dejado estabulados y parados los precios, casi desde antes de la pandemia, sí, y ahora lo extiende hasta el 31 de enero. Obviamente el consumidor que nos escucha dice, bueno, qué bueno, no me aumentan las cosas, pero lo que sí ha aumentado a todas estas empresas de la cadena agroalimentaria son los costos, claro, ha sido primero la materia prima. En general el maíz, el trigo, la soja ha subido el costo del personal, más las suspensiones. Vos sabés que las empresas tienen una gran cantidad de personal suspendido que igual le tiene que seguir pagando. La logística ha subido un 30, un 40% el tema de transporte y la logística. Entonces, lo que yo noto es que las empresas de la cadena agroalimenticia, que las que trabajan bien, en blanco, todo regular, bueno, están seriamente perjudicadas. Y por eso, quizás los consumidores empiezan a ver en muchas góndolas desabastecimiento. Esta es una situación muy clara que está pasando. Ahora, esto es el escenario general. Vos planteás que las empresas que producen alimentos pueden tener esta situación en breve. ¿Qué pasa con el sector lácteo, que está más perjudicado incluso? Bueno, el sector lácteo, que es un sector dinámico, espectacular, de agregado de valor en el campo, sí, también se lo digo a la gente por ahí que no es del sector o del campo, ocupa mucha mano de obra, mucho más que otras actividades agrícolas, da además muchos puestos laborales. Es un sector que se ve particularmente perjudicado porque, hay grandes industrias y grandes empresas que tienen estos precios máximos. Una muy conocida, la tengo que nombrar, que es la empresa fundada por Mastellone, que es la Serenísima, que ha sido pivot y pilar fundamental de la lechería argentina. Yo vengo de familias de tamberos, así que conoces bien el mercado. Conozco muy bien desde abajo, desde el primer eslabón del productor agropecuario, lo que significó Serenísima en los campos argentinos. Y a partir de allí, además, ustedes saben que Sancor, que era la otra gran empresa, tuvo serios problemas. Bueno, se produce en el sector lácteo un problema grave, porque vos tenés a las empresas que trabajan, como decimos, en el campo en uno, con estos precios máximos. Y por el otro lado, muchas pymes o empresas que a veces ustedes las conocen, que hacen mozzarella, o que compran leche, con una calidad, no en todos los casos, hay excelentes pymes, pero también hay muchas de dudosa calidad, que esas sí se pueden huir de los precios máximos y hoy sí están ganando buena plata. Entonces, como siempre pasa, ¿no? Se casan en el zoológico y lo que estamos logrando es bajar la calidad, bajar la rentabilidad de los que tratan de trabajar bien. O sea que en el mercado informal, o si querés en el mercado formal que entra de cada tanto en la informalidad, como tanto pymes que producen alimentos, en este caso lácteos, o autoservicios y almacenes de cercanía que quizás no cumplen con los programas, sacan un beneficio evadiendo, en este caso no solamente con precios máximos, sino también quizás no pagando IVA, y cuando vos vas al supermercado y una empresa de la magnitud de la Serenísima que tiene que distribuir sus lácteos a través de una cadena formal, porque todo lo factura y demás, se ve perjudicada directamente. ¿Eso es así siempre o es así ahora? Es clarísimo lo que pasa con eso. Te diría que están esas empresas, esas grandes empresas, en un momento muy delicado. De hecho, el balance de Mastellone Hermanos, de Serenísima, fue muy malo, el que presentaron hace unos días, y hay muchas que están en el mercado informal y regular que están ganando plata. Lo mismo sucede en otros productos frescos, Julieta, vos que sos una especialista del tema, y cuando ahora venga el nuevo índice de inflación, ¿quiénes huyen? ¿Cómo suben los alimentos si hay precios máximos? Suben por los productos frescos, porque no hay control en esa lechería que vos hablás, no hay control en cierto tipo de carnes, no hay control en frutas y verduras. Entonces, estamos penando y castigando a las grandes empresas argentinas, que encima, también para la gente que nos escucha, son las grandes empresas nuestras, argentinas en su mayor parte, competitivas. Entonces, sinceramente, estamos haciendo las cosas al revés en ese mercado. Bien, te quiero aprovechar ya que tenés tanto conocimiento de la industria láctea y te quiero preguntar, al margen de lo que pasa con precios máximos, ¿cuál es la situación coyuntural de la industria en la Argentina? Porque antes que comenzara la pandemia ya tenía problemas. Sí, es muy complicada. Es muy complicada porque, mira, yo no soy liberal, pero si no solucionamos temas de presión tributaria y algunas disposiciones laborales,
es muy difícil competir. Cuando digo no soy liberal, es porque, bueno, algunos me cargan ahora, me dicen, te has vuelto liberal porque hablas de la presión tributaria, de los temas laborales, pero claro, sinceramente es casi imposible, Julieta, que la industria argentina pueda seguir compitiendo bajo estas circunstancias. Con esta presión impositiva y con estas disposiciones laborales, es muy difícil que las empresas y las industrias argentinas puedan competir. Una lástima porque son las que mayores ventajas competitivas tenemos cuando nos relacionamos con el mundo. Pero sinceramente es muy difícil que puedan seguir compitiendo en este mercado. Y te iba a preguntar respecto de las exportaciones de leche a China y a los grandes países que son demandantes y que no las producen. ¿Cómo está esa situación? Está bien, pero también acordate que tenemos un dólar distintivo, ¿no? Entonces, el primer eslabón de la cadena es el dólar distintivo con las retenciones y todo lo que vos ya sabés. Sí. Y en el resto de la cadena, como en el caso de las industrias, de las que pueden exportar, un dólar muy diferente y un dólar paralelo de un costo y un dólar oficial del otro. Eso también perjudica específicamente las exportaciones. ¿Y si tenés información respecto de si hay reuniones de este sector para con agroindustria, me refiero al Ministerio y con el Ministerio de Producción? Como si pasa con la carne, no sé. Sí, yo sé que hay reuniones, pero en general no han podido avanzar en el tema de precios máximos y en todo este tipo de temas que vos estás planteando. Bien. Es decir, hay reuniones, hay buenas intenciones, hay buenas relaciones, por lo que yo sé, de los industriales y los empresarios de la cadena, pero nunca se llegan a conclusiones felices, digamos. Por ejemplo, la prórroga de los precios máximos hasta fin de enero es un tema muy delicado. Sí. ¿Por qué te digo esto? Y lo digo por los consumidores que nos están escuchando. Porque quizás reforzando precios cuidados y poniendo determinada canasta de productos básicos a un precio para los sectores más populares, podríamos dar una misma medida que ayude en el tema precios sin destruir absolutamente el resto de las empresas. Porque a su vez han puesto en precios máximos a veces productos que consumen determinado nivel social medio o alto. Si terminemos beneficiando, digamos, inclusive a un sector argentino que consume que está dolarizado. Sí. Yo pondría más énfasis en precios cuidados, en reforzar los 300 productos de precios cuidados y tratar de que esos productos bien masivos y para la canasta popular llegaran en forma muy económica a la población. Bueno, es lo que quieren hacer, pero también entiendo que quieren sumar productos de primeras marcas, cosa que no estaba pasando hasta la pandemia. Ahora, no sé cómo va a quedar conformada la nueva lista de precios cuidados, pero bueno. Sería bueno, yo creo que los empresarios del sector lo podrían llegar a asumir, en tanto y en cuanto es una lista lógica de productos, claro, que no sean todos, porque si no, insisto, se termina beneficiando a algunos sectores medios y altos. Intentando bajar los precios, terminan subsidiando a sectores que pueden pagar un pesito más por un alimento de determinada calidad. Bien. Esto es lo que yo noto que está pasando. Voy a apelar a tu cargo de concejal en La Matanza para preguntarte si notás que creció la informalidad a partir de esto que vos estás contando. ¿Vos ves la informalidad en la economía respecto de evasión en impuestos para vender alimentos o incluso la gente pagando más en efectivo? ¿No lo ves? Sí. Yo también conozco mucho el tema del mercado central, sí, y obviamente que hay un circuito paralelo, informal o irregular, cada vez más masivo. Antes de la pandemia, bueno, el tema de las ferias y los lugares de mucho acceso al público eran también muy importantes, aunque no se vendían tantos alimentos allí. Ahora se empezaron a vender alimentos de esa manera, claro, en distintos lugares. Uno nota que empieza a ver, porque bueno, además de que la comida es cara, sí, pero insisto, además porque no ponemos énfasis en precios cuidados, dejamos los productos frescos en la economía irregular, sí, entonces la gente no se termina abaratando, no termina cumpliendo su cometido. No es yo defendiendo a las empresas del sector y de la cadena, no es que estén en contra de los consumidores, al contrario, creo que para defender a los consumidores tenemos que estar transparentes. Excelente. Miguel, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para explicarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes.